¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos hoy a otro episodio de Checos Friends y tengo hoy a un invitadazo, alguien que yo de verdad admiro mucho, quiero mucho, sobre todo porque es una persona que pues nos ha demostrado mucha tenacidad, mucha disciplina. Creo que es de los pocos comediantes que yo he visto tan disciplinado, tan organizado, porque los demás somos un desmadre. Y le doy la bienvenida a mi compañero amigo, el señor Marco Polo. Compadrito, ¿cómo estás? Buenas noches. Mi estimadísimo Checo, qué gusto poder saludarte, aunque sea virtualmente en esta ocasión, pero contento de compartir contigo. La verdad es que las veces que tenemos la oportunidad de platicar siempre me deja algo, siempre es algo bastante, ¿cómo te puedo decir? Como retroactivo para mí platicar contigo. Eres toda una experiencia, una institución y aparte eres muy divertido, güey. Entonces está chingón platicar contigo, ¿cómo de que no? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Marco Polo. ¿Ese es tu nombre, Marco Polo, así te llamas? Sí, mucha gente se saca de onda porque piensan que es un nombre artístico, pero así es mi primer nombre y mi primer apellido. Ajá, Entonces, mi nombre es Marco Alfonso y Polo es mi primer apellido. ok. Entonces, aunque no quiera, soy Marco Polo. Si quieres, empezamos por el principio. ¿Dónde naces? Pues nací en Ujú. Monterrey, Nuevo León, y de ahí para el Real. O sea, he estado en Monterrey casi todo el tiempo trabajando y demás. Nunca me he ido a vivir a otra parte, la verdad, todo lo he hecho desde esta ciudad. ¿Qué edad tienes, Marco Polo? Ahorita tengo 35 años, más o menos. Se rumora que tengo 35 años. Hay gente que me calcula más, hay gente que me calcula menos, que saben que tengo menos, pero yo lo dejo ahí en medio como que para, ¿no? Para que se quede ahí como la duda. Pero tú No sé. naciste el año del temblor, ¿verdad? 1985. Es correcto, sí, señor. Pero o sea, según yo nací en 1977 por ahí. Según yo, o sea, mi mente me tiene como, ¿no? Pero cronológicamente sí. Sí está cabrón, ¿verdad? Sí está cabrón, pero es A la, ver, la verdad. a ver, ¿cómo? ¿Cómo 77? O sea, si tienes 35, según mis cuentas, naciste 85. Sí, exactamente. Pero, Pero mi mente juega conmigo, güey. Y haz de cuenta como que yo soy como esa gente que ya quiere tener cuarenta y tantos y cincuenta y tantos. Entonces está muy raro, está random, ¿sí me explico? o sea, eres como un anciano joven, más o menos. Algo así, güey, algo así. Yo siempre digo que ya, güey. Yo siempre ya, como ya estoy en los 50, como ya estoy en los casi en los 60 o en los 40, no sé, como que mi mente siempre se anda subiendo la edad. Es Ya, un fenómeno raro que de repente me pasa. ok. ¿Y eres hijo de quién? De la puta. Hay un hijo de la chingada. Está cabrón porque de hecho mis papás no son, nunca ninguno de los dos se relacionó con algo que tenía que ver con el escenario, ni mucho menos. Mi papá era ingeniero civil, que ya falleció, y mi mamá pues, siempre se dedicó al hogar, ama de casa. Hubo un tiempo en el que estuvo trabajando, pero tampoco no tenía nada que ver con esto. ¿Cómo se llaman tus papás? ¿O se llaman? Él se llama Ricardo y ella se llama Norma. Ajá. Ok. ¿Y eres, qué número? ¿Eres hijo único o tienes más hermanos? Tengo hermanos mayores, yo soy el más chico, Ok. y mis hermanos me llevan mucho de edad, o sea, me llevan 15 años más hacia arriba y 13 años hacia arriba. Sí, O hay mucha diferencia de edad. hombres, pareja, No, uno es un hombre y uno una mujer. ok. Que tampoco tienen que ver con el medio artístico. Fíjate que mi hermana sí, un tiempo, cuando yo estaba muy chico, ella estaba haciendo teatro, ella empezó a hacer teatro y yo estaba muy chico y la íbamos a ver al teatro y a raíz de ella me gustó a mí hacer teatro desde muy chico. Y a eso jugaba de niño, a hacer teatro y a hacer como toda esta faramalla de un escenario, de hacer personajes y de hacer voces. Como yo estaba muy chico, era prácticamente solo lo que yo hacía. No tenía esa réplica de mis hermanos porque pues ellos eran ya adultos, adolescentes, casi ya prácticamente adultos, entonces pues no jugaban conmigo de la misma manera, ¿me explico? Entonces todo era como muy en solo, muy en yo armo solo el escenario, yo hago los personajes, yo interactúo, yo hago las voces de todos, y era muy divertido, pero me aventaba las funciones solo, haz de cuenta, jugando al teatro. O sea, desde muy pequeño ya sabías que ibas a ser actor.
Yo desde muy pequeño, haz de cuenta que a eso jugaba. O sea, nunca tuve esa, ¿cómo te puedo decir? Como esa cosquillita de buscarle por otro lado. A mí siempre me gustó el escenario y incluso, como tú lo dices, tratando de hacerlo lo más profesional que se podía desde niño. Haz de cuenta que yo en hojas de libreta hacía los pósters de las obras que hacía, les ponía los horarios y, no, el viernes en la sala a las 7 de la noche, entonces esos pósters los pegaba pues en los espejos de los baños o en el refri o en las paredes de la casa para que la gente que vivía en mi casa supiera que iba a haber una función y se programaran a que yo iba a hacer una función tal día a tal hora y en la casa, ¿sí me explico? Entonces, y empezaba puntual y ensayaba y demás, pero todo siempre jugando al teatro, siempre, siempre, desde muy chico. O sea, a ver si la pregunta va bien. O sea, tú desde que tenías, bueno, más bien, ¿qué edad tenías cuando fue tu primera experiencia del teatro como espectador y qué obra fue? Como espectador, yo creo que fue la Bella y la Bestia, una obra infantil, y tenía unos alrededor de unos 6 años, 7 años más o menos. Ok. Sí, más o menos. No, a lo mejor un poquito más grande, 7, 8 años. Acababa de salir casi la cinta, ¿no? Y ya le estaban haciendo obra de teatro y demás. Entonces, más o menos esa fue el primer contacto, ¿no? Y también está cabrón porque yo iba a los ensayos. Entonces, a mí me tocaba estar en los ensayos esperando a mi hermana y veía todo lo que pasaba atrás, veía a la gente cambiándose, corriendo, ensayando bailes, ensayando escenas una y otra vez, montando escenografía. Entonces, era wow, ¿no? Era un festival para mí ver todo eso. Lo que me llama la atención es que ahorita decías, yo empezaba puntual. O sea, yo entiendo que el teatro de la rama de la actuación o de la rama artística es de las cosas más disciplinarias. Me llama la atención eso. O sea, tú captaste que así era o por sentido común dijiste, yo quiero empezar puntual mis obras en casa. Sí, o sea, yo lo trataba de ver como, si ya le puse en el póster que hice que la obra era a las 8, pues a las 8 empezaba, ¿sí me explico? Me acuerdo de haberme aventado funciones yo solo, porque no había nadie en la casa o nadie se sentaba a verme, ¿no? Entonces yo decía, bueno, pues me la voy a aventar yo solo, porque me entretenía mucho, me divertía mucho. Entonces, y cuando había público, que el público era o mi mamá o mi papá de repente, o mi hermano de repente, mi hermano y su novia, no sé, era mucha la adrenalina de saber que alguien estaba ahí viéndome, ¿no? Que alguien estaba viendo lo que estaba haciendo. Entonces, está cabrón cómo esa adrenalina sigue, o sea, todavía hasta hoy en día, ¿sí me explico? Y no hubo ninguna condición de tus papás para decir, necesitamos que tengas una carrera si quieres ser actor. ¿No hubo esa condición? Sí, sí la hubo. Yo por ahí cuando estaba en secundaria me metí a alguna clase de actuación, pero muy amateur, güey. O sea, en realidad no era muy profesional. Y cuando salí de prepa, cuando tenía que elegir una carrera, tuve que elegir una carrera que no tenía nada que ver con la actuación, que era diseño industrial, por esta misma condición o mito de que de la actuación no se vive o de que no lo vas a poder lograr nada más con la actuación, que primero tengas que estudiar algo que puede dejarte algo más estable o más seguro, pero en realidad pues está cabrón porque no sé, y me metí a estudiar, duré 5 semestres en una carrera que no tenía nada que ver. Ok. Y a la par no estudiaste actuación o... No, Ok. cero. Hubo un momento en el que dije, ¿sabes qué? Ya me cansé de esto, o sea, lo estoy haciendo por disciplina personal y no por vocación. Hubo una maestra específica que era la directora de la carrera de diseño industrial que me dijo, oye, tus diseños no están buenos, pero tu forma de presentarlo y tu logística y tu organización y tu creatividad de este lado está muy buena. ¿Por qué estás aquí? Yo le dije, es que yo quiero ser actor, pero no sé, no me atrevo. Atrévete, vete, citó a mis papás y les dijo, miren, su hijo está cabrón, o sea, esto no, pero esto sí, yo lo apoyo. Incluso me dijo, las materias que tiene tambaleando se las pasamos, pero que se vaya a estudiar lo que le gusta. Mis papás dijeron sí, sin ningún problema, y entonces empecé a estudiar actuación. Y dentro de la carrera de actuación, cuando estaba llevando todas esas materias, que eran 7 materias, empecé a estudiar a la par la carrera de comunicación. Entonces Ya. iba a una carrera en la mañana y en la tarde a la carrera de actuación. Eran 14 materias en total, güey. ¿Dónde estudiaste primero diseño industrial? En la universidad, en la uni. En arquitectura, creo que llevan Sí, esa... señor, ahí Ok. estaba exactamente. Entonces, esta directora, porque en la uni son así como que son muy estrictos en el sentido de este muchacho pasa y este no.
y gracias a esta, creo que es arquitecta, si puedo decir, o la directora de esta escuela, ¿sí? detectó muy bien y creo que pues es tu primera como, entre comillas, madrina de Sí, sí, actuación, señor. ¿no? Sí, señor, no tienes idea de lo que ayudó. Te voy a decir por qué. Porque esta señora, con el perdón de la palabra, pero una perra, o sea, era de las diseñadoras y de las maestras más cabronas que tenía la universidad. Entonces, pues todo el mundo como que le tenía miedo, ¿no? Como que no se le quería acercar, era de las más estrictas, era la jefa de la carrera, entonces era como, ¡ah! Pero que ella haya descubierto y me haya animado y me haya incentivado a hacer eso, es algo que para mí fue enorme, ¿no? Más adelante, cuando ya pude hacer yo una obra, un monólogo dentro de otra universidad y demás, ella me fue a ver y fue para mí muy gratificante, ¿no? Fue así como que un choque de que ella viniera al final y me dijera lo que había vivido y sentido en mi obra de teatro, fue wow. ¿Te acuerdas cómo se llama esta maestra? Se llamaba también, porque Falleció. falleció hace tiempo, su nombre era Susana, Susana Garza, sí señor. ¿Y qué te dijo? Eh, Pues mira, la obra que fue a ver mía era una obra dramática, ¿no? Entonces tenía un final muy intenso. Entonces yo me acuerdo que se acercó prácticamente como con lágrimas en los ojos diciendo, qué bueno que estás haciendo esto, qué excelente estuvo, mira, vengo con mi hijo, y el chavo también de que, oye, no te pases, estuvo increíble y demás. Muchas gracias por la invitación, felicidades y síguele, estoy muy orgullosa. O sea, fue algo así como, ay, güey, qué cabrón, güey. Creo que fue una gran misión de vida de ella y ella estoy seguro que lo supo. Ahorita quiero preguntarte de ella qué pasaría más adelante en tu carrera, pero ¿estudias actuación en dónde, Marco Polo? Mm. Aquí había una carrera, ahorita ya no existe, que se llamaba el SEA, que era Sistema de Educación Artística, Ujú, en una escuela que era de multimedios, el sí. SET. Ahí estaba la carrera y yo creo que fui como de la cuarta generación que ingresó ahí. Y ahí empecé a conocer todo este arte desde el punto de vista de ser alumno, ¿no? Fueron como que mis primeros contactos y demás. Interesante, pero sí mucho aprendizaje y mucha friega, o sea, mucho trabajo lo que había que hacer. Porque los maestros, tuve la fortuna de que me tocaron maestros muy buenos y estrictos a la vez, entonces sí nos ponían una friega, sí estaba muy cañón. Me dijiste que eran, por lo que entendí, en comunicación y aparte en el teatro eran 14 materias. En teatro, ¿qué materias llevabas? Que te acuerdes. Eh, Actuación, taller de teatro, historia del teatro, historia del cine, maquillaje para teatro, jazz para teatro, acondicionamiento físico para actores, incluso ballet, historia del radio, taller de cine, actuación para cine, actuación 2, taller de teatro 2, o sea, eran materias wow, o sea, producción. Yo empecé a tomar talleres por fuera de producción de teatro, de dirección de teatro, o sea, porque la escuela tenía muchas cosas, pero había otras que con arte, por ejemplo, ponía a disposición de los que estábamos estudiando eso. Entonces me tocó estudiar iluminación para teatro también, escenografía, producción, dirección. Una vez tomé un curso de producción magistral, así de wow, de una persona que vino de México a dar el curso, que tiene un libro, de hecho, que compré el libro, que me firmó el libro, y para mí fue una Biblia, eso fue wow, o sea, fue con lo que yo me animé a empezar a producir mis propias obras de teatro. ¿Por Qué cañón. qué? Qué lástima que el set haya desaparecido. ¿Por qué desapareció? Ujú. Pues exactamente no sé, pero te voy a decir algo, yo creo que había como estaba muy deslumbrado el alumnado, ¿no? O sea, como que muchos entraban, en mi carrera cuando yo entré éramos 79 personas en el salón, 7 9. Entonces muchos tenían la idea de como que yo voy a salir en la tele, yo voy a ser artista, y yo voy a ser súper famoso, y pues estás muy chavo, todavía no sabes exactamente qué está pasando, y de esa carrera nos graduamos 10, Mm. o sea, 69 personas estaban haciendo no sé qué cosa. Entonces, la disciplina es muy estricta y es muy cabrona, y más cuando no tienes bien claro tu objetivo, porque mucha gente decía, es que yo quiero salir en la tele, pues es que aquí no hay donde salgas en la tele. Es que yo quiero hacer cine, pues es que aquí no hay donde hagas cine. A mí siempre me gustó el teatro, siempre me gustó el escenario, siempre me gustó el contacto directo con el público y fue lo que estuve haciendo y en lo que me estuve preparando, ¿no? Por eso me funcionó tan bien. Eh, pero sí con los objetivos bien claros. Entonces, con el paso del tiempo,
pues la gente como que sí le entro, pero no concluyo, pero no sigo, pero ya no me interesa. Entonces, supongo que esas sube y baja de alumnados y todos pues fueron recortando las carreras y dejando lo que más funcionaba, ¿no? Según tu lectura, ¿por qué siendo Monterrey una de las ciudades más importantes de nuestro país carece de teatro, mucho, a ver si no ofendo a nadie, pero un teatro que no sean las típicas comedias ligeras de toda la vida? No quiero decir nombres para no ofender, pero sabes a qué me refiero, porque creo que Sí, hay solamente dos compañías que hoy subsisten después de muchos años, que es la compañía de René Moreno, aquí en Monterrey, le mandamos un saludo, y también de la nena Delgado. sí, Esas son las sí. compañías como que están aquí. Y tampoco hay una productora de cine como en México, por ejemplo. O sea, la comparación de Monterrey a México en el sentido de producciones de cine y producciones de teatro no hay. Según tu lectura, ¿por qué hay escasez de esto? Creo que definitivamente es un factor cultural, ¿no? Hay que ver siempre qué es lo que se vende y qué es lo que deja, ¿no? Entonces todo tiene que ver con el negocio. Monterrey es una ciudad de mucho negocio. Y Monterrey tiene el gran negocio del fútbol, por ejemplo, en donde pues tú vendes y vendes y vendes y todo tiene que ver con el soccer, y más teniendo dos equipos en la ciudad. El teatro, evidentemente, es una gran alternativa, pero es difícil mantener esa cultura porque, como tú lo dices, tenemos teatro costumbrista, ¿no? Que es como con este tipo de obras y de tramas, de comedia ligera, donde el público va a divertirse, pero ha habido mucho teatro que a lo mejor no está tan acertadamente bien hecho, ¿no? Que eso va afectando un poco también al público. No es como el cine, tú vas al cine y no te gusta una película y a la siguiente semana ahí estás otra vez a ver qué otra cosa ves. En el teatro no funciona así. Cuando la gente va y no le gusta algo que ve, dice, no, sabes que el teatro o sea, para mí no funciona. Y sí hay mucho teatro, o sea, conozco obviamente actores y producciones y todo que hacen mucho de otro tipo de teatro más experimental, de cámara negra, teatro en corto incluso. En muchos actores mucha variedad, pero por no ser un negocio tan redituable, la difusión no es la misma. Las compañías no duran lo mismo con las temporadas, los espacios no son los mismos, o sea, hay muchas vertientes y muchas variantes, depende de lo que se venda. Lo que se venda funciona y lo que no se venda se va, y ¿sí me explico? Entonces, igual con el cine, pues también no hay producciones, no hay productoras porque no hay la misma demanda, ¿sí me explico? Si estuviéramos llenos de actores y llenos de obras y llenos de cosas, dices, bueno, aquí puede funcionar esto. A veces no es la misma demanda, no es la misma capacidad, ¿no? De las obras, de llenar los espacios, pues eso va haciendo que varíen las obras, las cosas, específicamente en esta ciudad de Monterrey. Ahora, volviendo a tu historia personal, ¿cuál fue tu primera obra de teatro? O sea, acabas de estudiar, acabas comunicación y me imagino que dices, ya quiero actuar. ¿Cuál fue tu primera obra de teatro? Mi primera obra fue un monólogo que no la hice terminando, la hice cuando iba en segundo semestre, Ya. o sea, empecé a producirla y a hacerla cuando yo estaba todavía estudiando. Era un monólogo que se llamaba Vine a verte, que yo batallé para conseguir el espacio, o sea, fui a un teatro pequeño y les dije, oye, ¿sabes qué? Quiero hacer esto. Y me topé con mucho de que, pues, tú quién eres, tienes algunas cartas de recomendación, pero es que todavía estás estudiando, pero es que cómo te vamos a confiar el espacio. Entonces, cuando lo conseguí, pues yo no tenía dinero para la producción, entonces tuve que organizarme y conseguir quién me prestara algunas mesas, quién me prestara elementos de escenografía. Yo dirigía, yo actuaba y yo producía, entonces fue un gran reto, la verdad, sí fue así como un albur, pero la satisfacción del resultado fue impresionante y sobrepasó mis expectativas, la verdad. ¿Y ese monólogo era propio Y o...? dramática la obra. Ok. ¿Y ese monólogo era propio? No, ese monólogo lo encontré en internet, lo leí, me gustó, estaba disponible, era de un autor que trabajaba en Barcelona, ¿no? Y lo empecé a trabajar y demás. Después de que lo entrené, de que lo estrené, el autor me contactó y me dijo, oye, estoy viendo que estás haciendo mi obra, ¿cómo te fue? Qué chido que la hiciste, ¿cómo te fue con el personaje? ¿Cómo? ¿Sí me explico? O sea, fue una cosa
cuéntame cómo estuvo tu obra, cómo estuvo tu trabajo, cómo estuvo todo. Fue gratificante, fue impresionante el haber tenido el contacto con el autor. Y ese mismo autor más adelante me influyó de otra manera porque me dijo, tengo otro trabajo parecido a este monólogo que hiciste, pero con un nivel de complejidad más alto todavía. Entonces yo dije, bueno, pues no sé si estoy preparado para algo así. Y más adelante monté esa otra obra que él tenía también. Ahora, ¿cómo defines tu nivel de complejidad? O sea, para poder entender yo que soy un ignorante del teatro, haces un monólogo de este autor, luego te dice, tengo otra de más complejidad. ¿A qué se refería? A la psicología del personaje. Ujú. El personaje es lo que define, porque como es un monólogo, pues estás tú solo en el escenario y tienes que sostener toda una historia tú solo. Hay personajes que tienen cierto nivel de complejidad escénica o de complejidad actoral por las cosas que un personaje tiene detrás, ¿no? Por las cosas que tiene de historia previa, de reacciones, de escenas complejas. Entonces, hay unos que están un poco más ligeros y hay otros que, por ejemplo, este segundo monólogo que hice, pues el personaje era un asesino de la edad que yo tenía, ¿no? De veintitantos o algo así, que había matado a sus padres. Entonces la complejidad y lo pesado que fue representar lo que llevó al personaje a eso era muy difícil. Y era una cosa era una catarsis, era un drama, era un final. Sí me costó muchísimo trabajo hacer esa obra, pero contrariamente a lo que mucha gente piensa, en esas obras dramáticas me iba mucho mejor, o sea, tenía mucho más aceptación de críticos de teatro, de maestros de teatro, incluso gané un concurso a nivel estatal con ese monólogo precisamente. Eh, no, increíble. Y competía con maestros que eran míos de actuación y demás, entonces sí fue un gran trabajo, aprendí muchísimo. Pero sí, el nivel de complejidad es por la psicología que trae el personaje y lo que tienes que representar. Me tuve que cortar el cabello, cambiar un poco mi forma de hablar, tienes que cambiar tu forma de caminar, tu forma de reaccionar, tus caras, tus gestos, o sea, es complejo, es un gran reto, pero es maravilloso hacerlo, es ver, como te digo, el público al final, la energía que se llevan, el mensaje que se llevan, eso es una maravilla. En este monólogo, ¿tú lo dirigiste o alguien te dirigió? El director se llamaba Rubén González Garza, era un gran maestro de teatro de aquí de Monterrey, falleció hace poco tiempo. Me tocó que fuera mi maestro de actuación, le platiqué el proyecto, le gustó el proyecto y nos aventamos una muy interesantes sesiones de ensayo pesadísimas y me retaba y me decía, así no, así, vuelve a leerlo, vuelve a hacerlo, que esto tiene que ser así. Y ¿sabes qué está muy cañón, Checo? Te voy a decir algo que poca gente sabe. Lo único que tenía de escenografía en ese monólogo era un banquito, nada más. Entonces, con ese banquito y con muchas cosas de iluminación, yo hacía el banquillo de los acusados, que era del personaje, hacía un tren, hacía la playa, hacía una mesa, hacía una casa, o sea, con ese banquito moviéndolo con iluminación y todo, es magia, güey, era mucha magia con eso. Y está muy cabrón porque cuando estaba haciendo ese monólogo empezaron a salir los primeros shows de Juanita, ya hablando un poquito más reciente, ¿no? Entonces, gracias a que yo tenía ese banquito de esa obra, le puse ese banquito al personaje de Juanita en el show y por eso Juanita siempre está en un banco en el show. Está muy cabrón la historia, está muy cabrón esta relación de atar una cosa con la otra, pero es verdad y poca gente lo sabe. Gracias por compartirlo. De hecho, quería esperarme porque sé que tienes eh, como varios triunfos personales con obras de teatro antes de que saliera este gran personaje que hoy es también muy importante, creo que Sí, en tu vida. Pero quería ir primero al lado de las obras dramáticas porque tengo entendido que por ahí, no sé si estoy bien en orden cronológico, pero sacas una obra de misterio muy importante. sí, y sobre todo la saqué basado en una autora que me gusta mucho, que se llama Agatha Christie, que es de suspenso, que antes me había tocado dirigir algo para la Universidad Regiomontana, donde actué también con una de las obras de esta misma autora, que se llamaba La Ratonera, ¿no? Que es la obra récord en el mundo que tiene años, más de 60 años puesta en Londres
y ahí está, y siempre está, y el elenco cambia, pero la obra sigue ahí, ¿no? Entonces esa obra la hicimos en la universidad, estuvo increíble la experiencia, y en base a eso yo escribí otra obra de teatro que era de suspenso, que se llamaba En la última cabaña, y fue otra experiencia totalmente diferente, suspenso, la gente, el público tenso, ¿no? En la obra. Teníamos que salir al principio y decirle al público, a ver, antes de iniciar, les vamos a pedir a todos que apaguen sus celulares, no puede haber fuentes de luz porque la obra de repente tiene momentos oscuros. No era terror, no eran fantasmas ni aparecidos, era suspenso, era tenso. Entonces, cuando esas cosas de suspenso o ese thriller donde las cosas que le están pasando a los personajes te pueden pasar a ti porque no son ficción, el público se tensa diferente y sienten diferente y eso tú lo transmites durante las escenas y lo sientes y es wow. Tuvimos un gran éxito con esa obra de En la última cabaña, una gran escenografía, el elenco de lujo, la historia creo que funcionó muy bien, estuvo increíble. ¿No te ha pasado, perdón la pregunta, vaya, como comediante, creo que el mayor fracaso de cualquier actor cómico, comediante o alguien que haga Sí. reír es que la gente no se ría en ciertas partes del show? ¿Te ha pasado lo contrario de decir, en una obra tan tensa, en un drama, la gente se te ha reído? La gente tiene la tendencia, se siente que vienen con la tendencia a un... ¿Sí me explico? Cuando hice esta obra del monólogo este que te contaba, yo estaba haciendo a la par otra obra que tenía mucho éxito que se llamaba Tócala de nuevo, donde yo era un desmadre. Eran muchos personajes de donde salió Juanita, personajes fársicos, de comedia, etcétera. O sea, al principio la gente viene con ese, ¿no? Con ese, me quiero reír de ti porque yo sé que tú eres, ¿no? Pero también está el reto del actor y de la trama, obviamente, de ir envolviendo al público y haciéndolo creer en lo que está viendo, ¿sí me explico? Es un gran reto, sí, sí está la tendencia, pero nunca me ha pasado a un nivel de decir, bueno, es que nadie entendió que esto no era una comedia, ¿sí me explico? Ujú, O ujú. sea, sí se siente la tendencia del público, sobre todo los que te conocen, obviamente, pero no, hasta ahorita he podido, creo que manejarlo de una manera profesional para que la gente cuando va a verme en ciertas cosas lo vea como lo que es y no fugarme hacia otras cosas, ¿sí me explico? Sí, sobre todo porque, vaya, a mí, yo soy muy fan de una obra que se llama La Dama de Negro, me parece que la has visto. Sí, Yo la he sí, sí, visto sí. 6, 7 veces. La primera vez que la vi, sí creo que a mí y al público, que éramos a lo mejor 700 personas, sí nos causó mucha impresión el ver a la dama por toda la sala, por la sala y el escenario del teatro. Y las últimas 2 veces que la vi, ya la gente se reía, o sea, me asusto y luego me río. Entonces decía, chin, desde mi punto de vista, está perdiendo, porque luego los actores también están improvisando cosas como para sacar a un poquito de tensión a la gente. Pero a mí me decepcionó un poco las últimas presentaciones porque no llegué a sentir ese terror que sentí la primera vez, pero porque el público estaba riendo. O sea, me asusto, pero me río. Entonces, para mí como que era como también un cierto como fracaso de la obra, ¿no? Fíjate, el público ha cambiado también. El público cambia, el entretenimiento cambia, la gente tiene otro tipo ¿cómo te puedo decir? De conocimientos de entretenimiento, entonces a veces, como tú dices, dices a lo mejor ya no se la creen, ¿sí me explico? El público está más despierto y Ujú. sabe ay, me están asustando, pero ya déjame me calmo, ¿no? Pues muchas Ya, veces las risas son de nervios también, de, ok. ay, güey, ¿qué está pasando? ¿Sí me explico? Pero el público también, por eso hacer una historia de fantasmas, yo me acuerdo que fui a ver una historia donde había un exorcismo y flotaba no sé quién y se aparecía no sé quién, y la gente, pues, si no está bien hecho, no se la cree, ¿sí me explico? Sí, sí, sí. Porque tú puedes ir a eventos en Broadway o en Universal Studios o cualquier cosa donde le echan muchas ganas a la producción y el público, sea lo que sea, se tensan y se asustan, ¿sí me explico? Pero pues depende mucho también de la calidad de la producción, del ambiente que tenga el teatro y demás, ¿no? También la cercanía con el público, los efectos de sonido, la seriedad de los actores, todo es un juego, todo tiene que ser un juego, porque el público a final de cuentas sabe que lo que está pasando no es verdad. Ujú, ujú. Tú como actor estás representando algo que no es verdad, pero el reto del teatro es hacer que el público juega
a que te la cree. O sea, tú estás jugando como actor a que está pasando y el público está jugando a que te lo cree, ¿sí me explico? Entonces el público se tiene que prestar a ese juego. Entonces es como es esta comunión del teatro con el público, ¿no? O sea, estamos jugando, yo juego a qué hago y tú juegas a qué crees que es cierto, ¿sí me explico? Entonces ellos se tienen que permitir vivirlo y depende mucho de la producción y de los actores, obviamente. Ahora, ¿cómo nace Juanita y luego apellido bipolar? Está muy cañón porque durante la obra donde yo la hacía, la niñota esta pues no estaba, mira, en la obra no estaba marcado que fuera un hombre de entrada, o Ujú. sea, no podía ser un hombre, era para que fuera una actriz, pero nosotros cambiamos todo el concepto de la obra y se hizo un desmadre, que fue el éxito de la obra, la verdad. Pero en las escenas de la niña, cuando a la niña le negaban algo, de entrada esa escena yo la quería quitar porque para mí se me hacía ridículo salir de niña en una obra. O sea, dije, yo no voy a salir vestido de niña, menos en mallas, chinguen a su madre y háganle como quieran. No, que mira, que la escena es necesaria y yo, chingado, güey. Entonces ya salí con la faldita y las mallas. ¡Ah! Entonces para mí era muy tensionante. Entonces cuando a la niña le negaban cosas en la historia, yo empecé a hacer reacciones, por ejemplo, de que la niña estaba muy contenta por ser niña, hacer reacciones como muy de la niña enojada y de la niña como, ¿no? Altanera, ¿no? Entonces Renan, que fue nuestro director, de repente decía, aquí dile esta palabra, aquí dile esta palabra. Entonces esas palabras medio altisonantes que el otro personaje no se esperaba, las decía como muy seria y muy enojada porque yo veía que los niños eran así. Ujú. Un pinche niño está jugando en un momento y le dices, hey, eso no, y se te queda viendo y te reta y el niño sabe más que tú, ¿sí me explico? Entonces empecé a hacer esas reacciones y la gente empezó a decir, es que pinche personaje bipolar, o sea, que está bien contenta y luego se enoja y voltea y luego es toda tierna y luego no entiende, pero a la vez sí sabes que está entendiendo y te está tanteando. Entonces ahí empezó a salir como eso de bipolar. Y lo de caballona, si soy un güey de 2 metros que se viste de niña, pues la gente se impacta y dice, ¿qué está pasando con esta niñota enorme, caballona, tosca, gorda? Pues es un impacto para el público también, ¿sí me explico? Aquí Entonces de lo ahí más salió cabrón, ese, y ese como apellido, ese sobre. quiero felicitarte a ti como actor, pero no sé si detrás haya alguien que te marcó exactamente cómo tenía que ser, porque yo que te he visto en el escenario muchas veces, si estoy viendo a una chavita alta, no estoy viendo a un travesti, no estoy viendo a un cuate vestido de mujer. Sí, señor. Y vaya, te quiero felicitar porque sí transportas, bueno, en lo personal me transportas a, sí estoy viendo una chamaca alta y berrinchuda y maldicienta. ¿Alguien hizo el Fíjate, y trabajo junto contigo o es propio? el trabajo se hizo del teatro, o sea, yo me acostumbré mucho a que el personaje es de teatro y mi formación es de teatro, por eso jamás vas a ver a Juanita rota como personaje, nunca vas a ver que de repente cambie la voz, lo haga de Marco, nunca vas a ver que diga cosas que no tienen que ver con una niña, ¿no? ¿Sí me explico? Porque el personaje siempre lo he protegido y es parte de la magia de la comedia de ese personaje, que realmente te lo crees. La gente ve que llega el personaje y se quedan como que ¿qué es esto? ¿No? O sea, sí, ¿no? Y el reto es de que voy a jugar a que soy para que tú juegues a que me lo crees, ¿sí me explico? La misma fórmula del teatro. Entonces tengo que cuidar como actor al personaje, darlo a respetar siempre como una niña y protegerlo. Y es entonces cuando la gente cae en el juego de Juanita y se divierten y se ríen. Y se dan cuenta, de repente hay líneas en el show donde Juanita dice, es que yo apenas tengo dientes de leche. Entonces la gente se acuerda y dice, sí es cierto, es una niña, ¿sí me explico? Es que yo, ¿qué otra cosa dice? Es que ya mero viene Santa Claus. Entonces, se acuerdan y dicen, es una niña, sí es cierto. En medio de todo el desmadre que está hablando de cogidas y de bebidas y de no sé qué, la niña de repente dice, pero es que eso no lo entiendo, porque soy una niña. Y dices tú, sí es cierto, que no se me olvide. O sea, el mayor temor del personaje no es de que si el alcohol, que si mi vieja, es la maestra de la escuela. Son las tareas de la escuela, es el bullying que le hacen por estar grandota, por estar gorda. ¿Sí me explico? O sea, tienes que jugar tú para que el público juegue contigo. Entonces, esa formación viene de teatro. O sea, todos mis maestros de teatro son responsables de esto, ¿me explico? Ahora, aquí lo que me llama mucho la atención y bien digo, por ti, porque sé que te bajas del escenario y eres Marco Polo, ahora sí vestido de niña. Porque me ha tocado ver tus compañeros que
son bien desmadrosos contigo, pero se visten de un personaje o se maquillan de payasos y ya cambia. O sea, ya, oye, no me trates así, no me digas güey. Entonces digo, digo, a lo mejor es por mi ego, pero digo, chinga, o sea, ya está el personaje allá, güey. Aquí somos camaradas. Sí, pues tiene que ver mucho también con cómo se siente cada quien con el personaje, ¿no? Porque hay gente, está muy cabrón, pero hay gente que no lo sabe medir o no lo sabe controlar. A mí sí me llegó a pasar que de repente el personaje se te brinca a la vida real, tienes que regresarlo, tienes que aplacarte, güey, porque si estás jugando con tus emociones y con tu forma de ser, ¿no? Pues tienes que mantenerte. Entonces, pues hay que ser muy cuidadoso con esas cosas. Cada quien pues va teniendo su forma de relacionarlo. Yo no soy así, o sea, yo me bajo del escenario, el trabajo termina y trato de, ¿sabes qué? Si ya se acabó el trabajo y quiero platicar contigo, Checo, por ejemplo, pues primero, si ya no tengo otra cosa que hacer o nada que grabar o ya no tengo otro show, pues mejor me cambio y ya platico más tranquilo, ¿sí me explico? Para que también no sea como, pues yo le digo como faltarle al respeto tanto al personaje, ¿no? Sino que pues el personaje ya se acabó y pues la vida sigue y platicamos y seguimos y nos reunimos y demás, ¿sí me explico? ¿Cómo fue tu reacción cuando te dicen, vas a la mesa reñoña con 7 pelafustanes que son bien groseros y vas de Juanita y no contestar como Marco Polo, sino mantener el personaje? O sea, ¿cómo fue ese proceso desde que te dijeron hasta llegar a la mesa? Es difícil, pues es muy, muy difícil, güey, porque pues en la mesa tú sabes que se habla de todo con toda libertad y a final de cuentas, como todos son hombres, pues es como cierta libertad, ¿no? De decir, bueno, estamos puros cabrones aquí, aunque en la transmisión te están viendo miles de mujeres, ¿no? Pero dices tú, aquí como estamos pues cabrones, somos amigos y hablamos de tal o cual cosa y de que si las viejas esto, que si ligando te pasa esto, que si tú como hombre no vales madre por esto. Entonces, al tener yo un personaje de una niña, sí tuve que estar muy limitado. Tú sabes que de repente las notas que presentaba eran como tareas, ¿te Sí, acuerdas? sí. Que era una cartulina y que decía de que esta cartulina me la encargó la maestra y dibujé esto, todo pinchísimo, porque es una pinche huerca de 7 años, ¿no? Es difícil encajar, güey, es muy, muy difícil encajar el personaje. Si yo como Marco de repente siento difícil encajar por el lenguaje y por la forma de ser y demás, ¿no? Porque para mí el escenario es una cosa y llevarnos es otra cosa y la confianza y demás. Como personaje de niña es puta. Y hubo detalles, tú sabes, o sea, hubo detalles de que de repente decían, no, que la Juanita, y yo, güey, Juanita es una niña y tenemos que cuidarla como una niña, ¿no? Sí. Está cabrón porque Franco, pues igual Franco yo lo conozco ¿no? Desde hace mucho tiempo que compartíamos prácticamente, nomás teníamos diferencia de horario en los shows, en los bares y demás. Y entonces desde ese tiempo ya estábamos viendo uno y el otro el trabajo de cada uno y él veía mucho eso que tú dices, de que la niña se cuidaba mucho en el escenario. Entonces, ahora que me invita a su programa y todo, pues él sabe, ¿no? Y él sabe y él maneja como, a ver, Juanita, y tú que eres una niña y no sé qué, y oigan, pues Juanita es una niña, ¿sí me explico? Pero tienes que tener esa parte de jugar con eso y no para todos es igual de sencillo entenderlo. El público se ha portado de maravilla, pero sí, Juanita no puede de repente decir, no, que acoger, y pues, güey, no se puede, güey, es una niñota, ¿sí me explico? Sí. O sea, es complicado, es divertido, pero es complicado, güey, o sea, es como, ¿cómo entra, güey? A veces no funciona igual, ¿sí me explico? Ahora, sacas a Pero pues es Juanita, parte del personaje. perdóname, sacas a Juanita de una obra de teatro que le fue muy bien. ¿Y cuándo sientes que se hace famosa? Es decir, tengo a Juanita, pero también puedo hacer otros 18 personajes, a lo mejor igual de cómicos que Juanita. ¿Por qué se quedó Juanita? Te voy a decir por qué, fue como un accidente. Porque Juanita está en la obra de teatro, alguien nos pide un show de la obra de teatro para un evento, imposible llevar la obra porque una obra de teatro en un evento nadie lo va a pelar, no Sí. es la misma dinámica. Se le decide hacer un show a Juanita sola y de repente por un accidente también terminamos los jueves en el Merequetengue. Alguien, mi compañero que salía conmigo, Arturo Manso, necesitaba hacer como un evento a beneficio. Fuimos al Merequetengue, fue al Merequetengue y dijo, quiero hacer un evento, pero yo pongo el show. Entonces, con los fans que teníamos de la obra,
Nos fue muy bien ese jueves y Chavo, el del Merequetengue, dijo, quédense los jueves, aquí no abrimos, quédense los jueves y ustedes entonces traigan al público, ustedes cobran la entrada, organicen, ¿sí me explico? Entonces con esos fans de la obra empezamos a tener mucho movimiento en el bar. Se empezó a hacer mucho ruido, yo estaba trabajando con Nena Delgado como actor en una obra de ella y la producción de ahí me dice, ¿por qué no te traes tu show de los bares al teatro? Y entonces fue cuando cambió todo el show, fue cuando empezó como a tener muchísimo movimiento en redes y en presencialmente. Y estuve todo un año en temporada en el Teatro Nena Delgado y después otros 2 años consecutivos en el Teatro Versalles, show de Juanita cada semana. Entonces empezaron a haber sold outs en el teatro Chingo. del show de Juanita, o sea, era una cosa de, ¿qué está pasando, güey? O sea, es wow, wow, wow. Pues yo creo que ahí, o sea, de estar en el teatro y de estar constantemente promocionando, invitando al show, volanteando, invitando gente, o sea, increíble. Fue una experiencia increíble y luego ya empezamos a cambiar la dinámica. Porque también, digo, yo me acuerdo que Juanita aquí en Monterrey hizo televisión, ¿no? Estuve de invitado como con el personaje en algunos programas, pero nada más como invitado, o sea, Ya, nunca fue como de fijo. Le ya. invitaban a contar chistes, invitaban a hacer alguna dinámica o algo así, pero no, no de fijo, ni de chiste. ¿Tu, tu papá hace cuánto falleció? ¿Qué será? ¿5 años más o menos? Ok, entonces sí alcanzó a ver este éxito que empezaste a tener. Sí lo alcanzó a ver y estaba muy chido porque lo recomendaba mucho. Me acuerdo que recomendaba mucho con sus amigos del trabajo y demás, de que, oye, ¿sabes qué? Vete a ver este show porque está muy divertido. Y estaba genial después que esos mismos amigos le decían, oye, ¿cuándo va a volver a ver show? Queremos volver a ir, queremos ir con otros amigos y demás. Entonces sí lo alcanzó a ver, sí alcanzó a verme mucho en teatro. Eh, y era pues divertido y satisfactorio también para mí que él dijera, oye, me gusta el trabajo, está muy chido y más por el apoyo que me dieron cuando me cambié de carrera, ¿no? Qué fue lo que te dijo tu papá de este éxito? Eh, está muy chistoso porque él no era muy expresivo, no era muy platicador de, sí, no sé qué, o sea, sí era muy bromista, era muy sarcástico, pero era más ¿qué hijo de la chingada eres? O sea, era como no puedo creer que estás haciendo esto, ¿sí me explico? O sea, y me dices, está cabrón, está muy, muy bueno, está muy divertido y demás. Pero sí, era más como con ese de qué hijo de tu puta madre, ¿sí me explico? Entonces, está muy, muy chido saber eso. ¿Qué crees que te haya faltado que tu papá, compartir con tu papá? Fíjate que estábamos hablando de esta obra de suspenso, de la cabaña que hice, porque era un género que a él le gustaba leer, porque era un género que a mi abuelo, su papá, le gustaba leer también. Entonces esta obra que yo escribí y yo haberla llevado al escenario y que no le haya tocado verla, es como que, hubiera estado padre que la viera porque sé que le hubiera gustado mucho, ¿no? Yo creo que esas cosas fueron como que las que me quedé con ganas de que la viera, ¿no? Y cosas que probablemente vengan más adelante, pero eso sí fue como, híjole, hubiera estado chido que viera este gran trabajo. Te veo como que tranquilo porque creo que se fue tranquilo contigo y no, como que no faltó nada de parte tuya de decirle, ¿no? Un te amo, un abrazo, algo, como que no faltó, ¿verdad? ¿O sí? No, no faltó, pero él era muy frío, no era muy apapachador de, sí, mi hijo, el abrazo y la mano, o sea, era como muy frío, ¿no? Eh, Obviamente nos llevamos súper bien. Ya cuando estaba enfermo en sus días más críticos, me tocó que fue diciembre. Entonces en diciembre tengo mucho trabajo, tenemos mucho trabajo. Entonces todavía sí platicábamos de cómo te fue y cómo lo hiciste, cómo fuiste, cómo veniste. Sí, sí me tocó eso. Y luego ya, pues, obviamente, pues ya no se pudo platicar tanto y ya falleció, pero en ese momento sí estaba como bien, o sea, no fue como me quedé con ganas de decirle que viera. No, o sea, creo que eso fue un buen cierre, por así decirlo, de nuestra relación en este plano. Ujú. eh, y contento, o sea, yo me quedé contento, satisfecho y creo que
qué bueno que alcancé a demostrar, ¿no? Que pude haber hecho cosas interesantes para el público después de haber dicho un día, ¿saben qué? Voy a dejar esta carrera para dedicarme a esta carrera. ¿Y tu mamá qué te dice? Se divierte mucho, es muy fan, se divierte mucho, le gusta el trabajo, obviamente pues ahorita que nada más hay trabajo por videos, pues le gusta, se divierte, lo ve, pero sí, está como, pues es que como es señora, ¿no? Pues de repente como que sus amigas es de que, mejor a esta amiga sí le digo que vea a Juanita, mejor a esta no tanto, mejor, ¿sí me explico? O sea, está cabrón, pero ella se divierte y sabe cómo funciona. Qué chingón. ¿Cómo, Está chido. qué más esperamos de Marco Polo? ¿Qué proyectos tiene a futuro? Mira, chicos, te voy a decir algo. Ahorita pues todo esto es un proceso de cambio. Todo esto es un proceso de cambio y de adaptarte. Juanita tiene un mercado, tiene ¿cómo te puedo decir? Pues como un nicho de gente que le gusta, lo disfruta, ¿no? Al mismo tiempo yo sé que Juanita no es para siempre, que hay personajes que tienen un ciclo. No te estoy diciendo que se va a acabar en un mes, en un año o en 10, porque eso no, yo no lo sé. Quiero hacer muchas cosas más como Marco, como explotar más esa versatilidad que sé que puedo tener e ir descubriendo qué se puede hacer, porque Juanita no es un personaje que se pueda comparar al trabajo de cualquiera de nuestros compañeros, por ejemplo. Juanita no hace stand-up como lo hace Tavo Morales. Juanita no tiene nada que ver con lo que hace Franco. Juanita no tiene nada que ver con lo que hacen los Tristes Tigres, con lo que haces tú en el escenario, con lo que hace Mike. No tiene nada que ver, güey. No tiene nada que ver. Es otro personaje, es otra disciplina. Nos presentamos en los mismos escenarios, por supuesto. Son escenarios de comedia, pero no es lo mismo, güey. Entonces, el camino de ese personaje no está trazado, no hay nadie que lo haya recorrido, ¿sí me explico? Si bien hay muchos caminos de comedia, hay muchos caminos de personajes, un personaje de una niña gigante que habla de tal manera, que hace las voces, que cuenta las cosas, no tengo de quién agarrar referencias, ¿sí me explico? Ideas, marketing puede ser, pero no sé, güey, no sé cómo trabajar un personaje así, ¿sí me explico? Es un reto todos los días, es un reto cómo el personaje se tiene que adaptar a los cambios del público, cómo te tienes que adaptar a las redes, cómo te tienes que adaptar a lo que antes daba risa y ahora no, pero es un personaje que no tengo idea, te lo digo honestamente, no tengo idea de cómo dar los pasos, ¿sí me explico? Nos presentamos en los mismos escenarios todos, pero el camino de cada uno es bien diferente. Y Juanita creo que su camino es súper diferente, ¿sí me explico? Porque no tiene nada que ver con lo que hace ningún otro, ¿sí me explico? Ningún otro. Entonces, su camino no puede ser el mismo, ¿sí me explico? Y eso no quiere decir que no haya gente que pueda disfrutar del personaje o de lo que sucede en el escenario con Juanita, ¿sí me explico? Pero es un reto, güey. Todos los días estoy pensando en un reto y en decir, ¿cómo le hago para el personaje? ¿Cómo interactúa el personaje? ¿Cómo lo hago crecer? ¿Y cómo puedo explorar cosas que puedo hacer yo como Marco Polo o como actor? ¿Sí me explico? O sea, Entonces, sí, los proyectos está medio, o sea, no tengo nada definido todavía. en el futuro, ¿has pensado que Marco Polo sea comediante? Sí he pensado en hacer stand-up, nunca lo he estudiado como tal, no lo he profesionalizado como tal. Quiero hacer más obras, quiero hacer más teatro o más personajes. De repente hago otros personajes, por ejemplo, hay un personaje que hago que es parodia de un influencer, que es muy divertido. Ese personaje no usa maldiciones, por ejemplo, son personajes que le han dado soporte a Juanita. De repente quiero explorar otros personajes, parodias, o sea, mil cosas, ¿sí me explico? Es como tener varios negocios, pero soy la misma persona. Entonces, o sea, está cansado, está interesante. El equipo es interesante, cómo formarlo, la creatividad es interesante, pues un personaje no piensa igual que el otro, ni piensa igual que yo, ni piensa, entonces es como una fragmentación todo el tiempo de que puede funcionar bien, que puede funcionar mejor, ¿sí me explico? El camino no está trazado, no tengo de quién copiarme, no tengo de quién tomar las referencias de que, Juanita va a funcionar mejor si hago esto, porque este personaje de esta otra niñota, de este güey que hace voces, de este güey que canta, de este güey que se viste, es así. Pues no, ¿sí me explico? Los escenarios ahí están, pero el personaje es diferente, o sea, está bien cabrón.
Está padre, no es queja, al contrario, es como una especie de, lo estoy descubriendo, o sea, creo que todavía hay mucho que dar, pero sí hay mucho que descubrir todavía. ¿Cuándo te podremos ver en alguna película, en series? Porque hoy me parece que las plataformas, benditas sean, están empezando a requerir mucho talento, el cual pues de sobra tú tienes. ¿Cuándo crees que podamos verte en una serie, en el cine, en alguna plataforma digital? Fíjate que nunca he buscado trabajar en algo con cámaras, como en cine, como en series, como, no lo he buscado porque nunca me ha llamado tanto la atención. Participé en algunos cortometrajes y demás, no es mi fuerte, ¿sí me explico? A mí lo que me llena mucho es el contacto con el público inmediato, ¿sí me Sí, explico? sí. Esa vibra y esa disciplina del teatro, ¿sí me explico? Lo del cine y las series no puedo decir que algún día no lo vaya a hacer, si me explico, en realidad no lo sé, porque a final de cuentas es actuación, pero el teatro es una maravilla, o sea, yo me puedo aventar temporadas larguísimas de teatro y lo estoy disfrutando yo, si me explico, lo disfruto mucho y tengo mucho esa disciplina y esa entrega sobre el escenario con el público en contacto directo. Y aparte para cine y para series y todo, pues tengo que prepararme más porque no tengo la experiencia necesaria para aventarme uno, ¿sí me explico? O sea, tendría que tomar bien la decisión de decir, ok, quiero esto, pues entonces voy a tener que dejar mis personajes y mi teatro y todo para irme a estudiar esto, prepararme en esto y empezar a castear y empezar a hacer otras cosas. Es otra carrera, definitivamente es otra carrera, es otro feeling. Entonces, pues no lo he buscado tanto porque no soy muy fan, pero pues nunca sabes, ¿no? Entonces, pero así algo que yo diga, ¿sabes qué? Quiero estudiar esto para hacerlo próximamente, en realidad todavía no. Marco Polo, de verdad que gracias por esta entrevista, ya tenía ganas de hacerla y de verdad muy constructivo todo esto. Me queda claro que eres un magnífico actor y un gran comediante también, que pues esperamos que haya muchos años porque creo que es un personaje que no debe de morir, Juanita la Caballona. Creo que es un personaje que tiene que quedarse, que, o sea, que nunca muera y que nunca crezca. Creo que esa sería la magia de Juanita la Caballona. Sí, está muy cañón. Yo disfruto mucho el personaje, disfruto mucho hacerlo y realmente espero que dé para mucho más y que el público se atreva a jugar con el personaje y a conocerlo, porque me pasaba mucho, por ejemplo, en los bares o así, sobre todo en los bares donde la gente no sabía que era Juanita. Entonces, cuando veían entrar a un animal de mi tamaño, vestido de rosa con mallas, era como un, ¿qué es esto, güey? O sea, ¿por qué se acaba de bajar el comediante? Que sí, que no sé qué, que la raza, que órale, y ya, tú sabes, en Monterrey ahorita todo es el acordeón y la peda y Sí. los cuates y la carne asada, entonces cambias a un pinche personaje así de, como de fantasía, como no sabes qué está pasando, güey, pero el propio público, gracias a la magia de ese personaje, empieza a entrar dentro del juego y la gente termina a carcajadas y riéndote de una niña que no te vas a topar en ningún otro escenario de México porque no es un personaje que se pueda copiar, no es un personaje que se pueda duplicar y es un personaje que está registrado como único, entonces en ninguna otra parte te vas a encontrar un show como el de Juanita, eso está 100% asegurado. Qué chingón. Te deseo mucha Y suerte. no tanto por el, muchas gracias. No tanto por el registro de que, ay, es que está registrado, sino porque la magia, el talento que se le pone a ese personaje está muy cabrón de copiar, ¿sí me explico? Sí me ha pasado, ojo, sí me pasó ya en varias ocasiones que vi, deja tú gente copiándose los chistes, gente que hizo un personaje de, ay, soy una niña y soy bipolar y no sé qué, y está comprobado, hay videos, güey, y de gente famosa, ¿eh? Sí De me veras. tocó una vez ver un video de un famoso, sí señor, que dijo, soy no sé qué, y soy bipolar, soy una niñota, y no sé, y vestido así, vestidito rosa y todo, yo así de, no, güey, o sea, y te voy a decir algo, güey, está bien cabrón porque una vez en radio también intentaron hacer algo así. Yo me acuerdo de un locutor que todas las mañanas estaba, hola, soy una niñata, no sé qué. A ver, tú, niña, que estás bien enojada. Pues sí, pero no sé qué. Entonces, pues era un locutor que estaba forzando la voz así de niña, duró una semana y no pudo hacerlo más. Sobre O todo, sea, todo es... como tú comentas, hay un trabajo de muchos años, hay talento, hay una disciplina de escritura que es bien importante también. Tú no dejas nada a la improvisación y estos personajes
que me acabas de mencionar, que no importa quiénes sean, si es como que, a ver qué se te ocurre, güey. O sea, tú ya tienes el personaje, a ver qué se te ocurre. Y eso, ahí es donde te pierdes y por eso duró una semana, ¿no? Sí, y aparte, pues dices tú, ay, no me cuesta nada hacer voz de niña. Pues no, cabrón, o sea, también es una disciplina y es un entrenamiento de cuerdas vocales y todo para, ¿no? Para decir, pues voy a hacer la voz y tiene que quedar la voz con lo... te voy a contar una anécdota bien rápido. Sí, sí, Una dime. vez me enfermé de la garganta, me enfermé de la garganta y no podía hacer la voz de niña. Entonces llegué al show, a un show que tuve, hey, ¿cómo están? No sé qué. Entonces la gente así de, ¿qué está pasando, güey? O sea, y bien incómodo, güey, la gente, ¿por qué está un cabrón ahí? O sea, es todo un conjunto, todo un conjunto de la imagen, las caras, ¿cómo se dice? La escritura, lo que metes de show, pero también la voz. Entonces es un personaje tan completo que lo hace único y no me gusta copiar, me gusta hacer cosas únicas, ¿sí me explico? Y eso está interesantísimo. Compadrito, te seguimos. Pues, interesante, me pueden seguir en Twitter y en Instagram y en Facebook como @Lord Marco Polo, son mis redes sociales, por favor escríbanme, estoy siempre viendo mensajes, contestando mensajes. Y el personaje de Juanita tiene sus propias redes también, en Instagram Juanita Bipolar, en Twitter Juanita Bipolar, en YouTube están muchos videos, tú participaste en uno hace poquito que salió Sí, divertidísimo, estuvo que es chido. Juanita Homeworks, de ir a hacer la tarea con Juanita, Sí. este, qué desmadre, pero estuvo muy, muy bien. Es Juanita Bipolar también en YouTube y pues, en TikTok y en Facebook igual, show de Juanita. O sea, hay mucho donde ver los personajes, mucho donde ver el trabajo y donde divertirse. Te mando un abrazo, amigo. Se te aprecia y se te admira muchísimo, de verdad. Gracias por esta Igualmente, entrevista. mi estimado Checo, gracias por la invitación, un honor estar contigo y Gracias. mucho éxito de verdad también con este proyecto. Muchas gracias. Te mando un abrazo bien grande. Amigos, esto fue Checos Friends en la presencia estelar del señor Marco Polo. Nos vemos en la siguiente semana. Cuídense y hasta siempre.